tocó elegir uno porque al desarrollar pues el proyecto, pues resultó, digamos que se salió de lo que nosotros habíamos esperado. Luego lo redujimos en el anteproyecto a 5, luego pensábamos en 3 y finalmente pues resultó saliendo solamente la adaptación de La Santa, que es uno de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. No sé si de pronto alguno lo haya tenido la oportunidad de leerlo. Lo escogimos entre ellos pues porque vimos sus potencialidades en lo que era la adaptación, nos gustaba el género, nos gustó el cuento, entonces también hay una cuestión de gustos, etcétera. Ahí. Entonces comencemos con lo que es como esa narración gráfica, pues todos hemos leído, pues ahorita hay unos cómics en web, o sea, ahorita ya ha cambiado bastante. Bueno, no, o de pronto nosotros no habíamos revisado, pero estamos hablando más del libro que de otras propuestas también de narración gráfica que hay. Estamos hablando del cómic, de las viñetas, de la página. ¿M? Entonces aquí pues nosotros veníamos de leer y del gusto por ese tipo de narración. Entonces la narrativa gráfica es un género literario. Bueno, la narrativa más que todo es un género literario, pero entonces lo que es las narraciones se ven o se pueden ver en poemas épicos, revistas, libros, cuentos, o sea, todo eso nos trae a nosotros un fenómeno que es la narrativa. Entonces, esas narraciones las hemos venido contando y las recreamos a través de telenovelas, novelas gráficas, seriados televisivos, los poemas épicos, porque muchos iniciaron en la oralidad, luego pasan al formato de libro, ya han pasado al formato de cine, al formato de animación, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es porque nosotros somos eh, seres narrativos, es decir, como seres humanos, pues nos ha gustado contarnos esas historias que hacen parte de también un proceso de recreación cultural y de mantener viva esa tradición de historias. Dentro de pues, el cómic, el caso particular es el Chico Amarillo. No sé si ustedes, pues yo creo que ya eso, si han tenido un acercamiento a la parte de narración gráfica, este es como el referente básico del inicio del fenómeno del cómic, aunque hay otros que lo ubican también en otros, digamos, el inicio de la narración gráfica o el cómic en un autor anterior, pero pues este es uno de los iconos del Chico Amarillo. De todas maneras, pues no sé si ustedes han visto en las revistas, sobre todo en los periódicos que vienen esas revistas de tiras cómicas, venía con las lecturas del Tiempo Tarzán, que es uno de los iconos también, las revistas de los monos del espectador, que ya no vienen, pero pues fueron parte también de la tradición aquí colombiana. Entonces, la literatura tiene unas relaciones con el cómic y una de las relaciones que nosotros identificamos viene por la parte de lo serializado, de los periódicos, porque pues al inicio lo que hicieron fue alimentarse de todos esos relatos de novelas y melodramáticos. Pero hay un fenómeno literario que es el folletín, que eran acercamientos, era un fenómeno popular y era un acercamiento pues a la literatura, muchas veces lo que nosotros consideramos en la actualidad libros como tal, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, Los Tres Mosqueteros, eran publicaciones seriadas al igual que lo han sido los cómics, que ahorita, por ejemplo, uno llama novela gráfica. Algunos de ellos inicialmente fueron serializados, es decir, eran entregas pequeñas y eran cómics, pero ahora se venden en un formato editorial diferente. Por eso también lo de novela gráfica ha sido un formato editorial. Entonces aquí hay como una especie de, donde se unen los dos en un mismo fenómeno de lo popular, de la publicación popular. Entonces el folletín, ahí vemos nosotros cómo se entregaba Crimen y Castigo. Y hay otra literatura que se llaman los pulp, que es un fenómeno estadounidense. El anterior era un fenómeno, eh, digamos que viene de europeo, y el pulp es un fenómeno estadounidense donde pues lo que se hacían son temas fantásticos de terror y habían los cuentos, tanto muchas revistas, folletines, escritos, como también ahí vienen los cuentos de los Weird Tales, que son como cuentos de terror, de la cripta que llegaron acá como con ese nombre, pero pues lo que eran esos relatos tanto
escritos, vuelvo y repito, como dibujados, con temas fantásticos, la ciencia ficción, los inicios de la ciencia ficción, de la novela negra, etcétera. Entonces hay unos acercamientos y unos guiños entre la literatura. Miren nosotros que aquí tenemos los cuentos de Edgar Allan Poe, también que en esa época no solamente pues se conseguían escritos, sino además de eso habían las adaptaciones gráficas. Entonces, aquí también hay que mirar que se les dice, o sea, hay muchas denominaciones para ese fenómeno. Entonces está el cómic en Estados Unidos, nosotros latinoamericanos le decimos como la historieta. Hay otro que es el cartoon, que también es estadounidense, está la tira cómica, está la novela gráfica, está el arte secuencial, está el noveno arte. Muchas denominaciones para unos fenómenos muy parecidos, ¿sí? Nosotros identificamos como tres líneas de, como de producción grandes, los mainstream de la producción gráfica de ese tipo. Uno son los norteamericanos y digamos que vienen con las figuras míticas. ¿Por qué figuras míticas? Porque pues son como el equivalente a esos mitos griegos. Algunos son claramente mitos griegos. Estamos hablando, por ejemplo, de Thor. Miremos Superman que se convirtió en un prototipo mítico, Batman, la Mujer Maravilla, ¿sí? Entonces estamos hablando de la cuestión mítica. Estamos hablando también de la parte no solamente de cómic de DC, sino el cómic que viene de Marvel también, donde también se pueden ver esos superhéroes. Por otro lado, en Europa, pues había una cuestión más con lo policíaco. Tintín, Asterix, y hay mucha producción de cómic o de narración gráfica europea que tiene que ver con lo policíaco. Aquí tenemos, por ejemplo, V de Venganza, Watchmen, y hay una tercera línea que es la cuestión del manga. El manga es un género por sí mismo que trae una calidad gráfica increíble y que nosotros nos dimos cuenta que muchas literaturas, como que cuando hablan de novela gráfica no lo incluyen. Cuando hay unas obras en un estilo que llaman manga, que no tienen nada que envidiarle a una novela gráfica reconocida como Watchmen o otras. No sé si algunos de ustedes pues conocen ahí. Y se ha configurado ya en la actualidad un canon del género. No sé si algunos de los que están acá pues conozcan algunas de las obras, perdón, me devuelvo, algunas de las obras que ven ahí, ¿ustedes las conocen? Que ya son canon del género. Sí, Mouse, Por ejemplo, de Mouse, Art Spiegelman. sí, y de algunas otras, por ejemplo, de muchas se han hecho películas ya más recientemente. ¿Ustedes las han visto? ¿Alguna otra la identifican? ¿No? Sí, la de Pero pues Vendetta. en películas, Hellboy, Sí, V de Vendetta muy y Sin bien, City. sí. Y Sin City. ¿Conocen Sandman de Neil Gaiman? No, ese sí no. No, Persepolis, sí. Sí, y Watchmen Es también, Batman también, también. en películas. Listo, muy bien. De Batman, por ejemplo, uno de los iconos como novela gráfica es Batman Año Uno. Hay algunas obras porque Batman pues tiene... ah, perdón, qué pena, es que mi compañero está intentando entrar, pero creo que yo entré fue con el correo institucional. Ya, listo. Entonces, pues yo escogí varias de acá. No sé, hay muchas que han sido adaptadas recientemente a cine y muchas personas ya las conocen. Yo digamos que a veces partía cuando hacía charlas, de pronto de que como que para mí como que son las obras canónicas y que todo el mundo las conocía y me he dado cuenta últimamente que no son tan conocidas. Por ejemplo, Watchmen es un hito. Les invito a ver, pues la película es buena, pero el cómic es mucho mejor. Tenemos a Sandman, que también es una obra interesante. Mouse, si no hay, digamos, novela gráfica, pero es uno de los más reconocidos, sobre todo por ganarse Pulitzer. Eh, Está V de Vendetta y hay muchas otras, ¿sí? Incluso en la actualidad ya, esto lo hice yo en el 2018 y ahorita ya el canon se ha ampliado muchísimo,
¿sí? Entonces tenemos unas obras que ya han ingresado y ya hay mucho más estudios sobre esto. Entonces está Persépolis. Bueno, voy a hablar de más adelante, pero ya hay un canon, es decir, así como cuando uno entra a los géneros literarios y le dicen, no, venga, usted ya leyó, no sé, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, es como que hay un canon del género también literario y hay ahora un canon en la novela gráfica o en el cómic, es decir, la calidad artística se reconoce en esas obras y le dicen como, esto vale la pena verlo, así como hay un canon también del cine, etcétera. Entonces, la literatura también, hay una literatura sobre cómic como un objeto académico. Es decir, hemos encontrado libros que hablan sobre el cómic. Aquí no he colocado pues lo último que ya he mirado, pero hay un Alberto Conde, creo que es un profe de acá de la Universidad Javeriana, que tiene un ensayo de, ay, se me olvida ahorita el nombre, pero también recoge toda, me parece que es una muy buena recopilación de todos los teóricos alrededor de la imagen y el cómic. Pero entonces nosotros tenemos ya que algunos le llaman narrativa gráfica, el noveno arte, por ejemplo, aquí Alan Mackenzie tiene un libro que se llama El noveno arte. Hemos encontrado algunos libros interesantes que nos ayudan en cómo escribir una novela gráfica. Tenemos novelas gráficas, por ejemplo, Spirit de Will Eisner, que es uno de los referentes, ya les voy a hablar más adelante de él. Santiago García hace una recopilación muy interesante de la historia de la novela gráfica y del cómic y de cómo colocarle el nombre a la novela gráfica. Y pues aquí ya entramos a uno de los iconos que nosotros tomamos para la elaboración del proyecto, que es Will Eisner. Will Eisner tiene dos obras importantes, que es el cómic y el arte secuencial y la narración gráfica. ¿Por qué son importantes? Porque pues, nos muestran cómo es que funciona esto de contar a través de viñetas, de globos y de imágenes. Entonces, nos dice que la narración gráfica es uno de los primeros que trata el tema de graphic narrative o narración gráfica, el arte secuencial, donde es el narrador, y nos presenta un puente entre toda esa teoría narrativa, la teoría del cine, porque también lo entrelaza mucho con el cine, y la teoría del cómic. Entonces nos dice, por ejemplo, que el cine tiene su forma de narrar, que el video tiene su forma de narrar, que el texto tiene su forma de narrar, y así el cómic tiene unas características básicas, ¿sí? Entonces, que la lectura de imágenes le requiere al lector una participación, le requiere experiencia porque no es un código fácil de entender, o sea, no es tan intuitivo, pareciera que sí, pero detrás de eso hay como unas convenciones en los globos, en los pasos, y ese lector es el que hace que cobre vida, dice Eisner. Es decir, que cuando usted ve un cuadro y ve el siguiente, es el lector el que hace el puente y la transición y lo relaciona. Y entonces puede haber una relación donde hace una secuencialidad y lo completa el lector. Entonces, él dice que, por ejemplo, en un cine, uno está como espectador, pero que en la lectura, tanto de libros como de cómics, uno es un participante. ¿Por qué? Porque pues tiene que hacer unas interpretaciones. Incluso mentalmente, cuando uno lee eso que son las onomatopeyas, pues hay estudios donde dicen que el cómic es un lenguaje también aparte porque cuando uno lee el bang, el slam, el boom, pues uno internamente recrea el sonido y eso es pues la participación que hace uno, darle vida al formato de cómic. Entonces aquí está como el cómic imita al cine en su forma narrativa. ¿Por qué? Porque pues el cine también nos cuenta unas historias y hace una imitación y que uno tiene que tener mucho cuidado porque hay que escoger los momentos que se presentan. Al igual que un director escoge las escenas, escoge los enfoques, lo que se encuadra, lo que se dice, junto con un guión, la cámara, pues eso lo tenemos que hacer cuando se realiza un cómic. Entonces hay que escoger el punto de vista, ¿sí? Si se va a mostrar un detalle, y entonces ahí nos presenta múltiples formas de narrar a partir del cómic. Pero pues uno parte de una idea. Entonces, digamos que Will Eisner nos describe como con unos cavernícolas en su libro cómo es que una idea se convierte en un proyecto gráfico o una narración. Entonces, ¿qué es lo que quiere contar? ¿Cuál es su objetivo al contar?
cuál es lo que quiere ilustrar y por qué vale la pena, qué es el argumento. Entonces nos habla de activadores creativos como qué pasaría si, nos habla de qué es contar una historia, que es explicar un acontecimiento, y que nosotros tenemos la introducción, perdón, me devuelvo acá, la introducción, el escenario, el problema, tratamiento del problema, una solución y un fin. Eso es como describe la narración gráfica Will Eisner. Nos muestra como los cavernícolas, hay unos ejemplos muy buenos y pues la invitación es que ustedes miren la obra porque pues hoy la idea es que sea como muy rápido y mostrarles los referentes. Hay unas historias, entonces miren que se puede contar la misma historia con diferentes fines de formas diferentes, ¿sí? Entonces puede ser un fin de moraleja, puede ser un fin diferente y ahí cavernícolas pues nos explican cómo contar la misma historia de diferentes formas. Y pues aquí hay unos conceptos básicos que son el tiempo, es decir, que cuando nosotros estamos graficando acciones, la representación en cuadros pueden hacerle ver al lector que pase una acción muy rápida o muy lenta. Entonces nos da una cuestión sobre el tiempo que transcurre y además de eso el ritmo de la narración también. Y asimismo nos trae conceptos del cine, entonces los planos. Si yo necesito mostrar un personaje completo, ¿por qué? O un plano medio, o un primer plano, y por qué se hace esa elección y no otra a la hora de representar gráficamente. Eh, Tenemos otro referente muy bueno que es Scott McCloud, que por medio del cómic nos explica cómo funciona el cómic. Entonces, de él es importante que nos presenta 6 pasos para la construcción de una historia, una narración. Primero tenemos una idea, a esa idea le damos una forma, en este caso la forma es la narrativa gráfica, el cómic, luego se escoge un estilo, luego hay una estructura, luego hay que mirar porque la destreza tiene que ver con esas habilidades técnicas y la superficie es lo que ve la persona que es el resultado final. O sea, todo cómic tiene un proceso grandísimo detrás. Entonces nos explica qué es la idea, ¿sí? Qué es la forma. El cómic tiene muchas formas, entonces puede ser novela gráfica, puede ser un comic book serializado, bueno, hay varias formas. El estilo entonces nos dice sobre la forma como se escribe el género, si es de terror, si es de fantástico, el tipo de dibujo, ¿sí? La estructura, entonces cómo se compone el trabajo. La destreza entonces tiene que ver con las habilidades del oficio y digamos que la última es lo que ve el lector, es decir, por lo que agarra la manzana, nos pone una metáfora ahí de una manzana, entonces no se ve la semilla que es la idea, pero la persona pues ve la manzana y la manzana puede ser muy atractiva, pero puede por dentro no tener los otros. Entonces, el lector que lee y que digiere esa obra, entonces sí va a ver la destreza, la estructura, el estilo, pero va a ser llamado por la superficie que es, no sé, puede ser la cubierta o simplemente el dibujo inicial, cuando uno ojea un libro rápidamente o un cómic y dice, sí, lo voy a comprar, me lo voy a llevar, pero luego lo lee. Entonces, Scott McCloud es otro referente porque nos explica, haciendo un cómic, cómo se hacen los cómics. Es un libro en donde tiene una profundidad de análisis eh, muy buena, y ustedes pueden ver imágenes de cómo aparece ahí. Y digamos que también nos llama la atención de qué es narrar gráficamente. Narrar gráficamente, yo pongo siempre este ejemplo que me parece fenomenal, no sé si alguien reconoce de dónde viene ese dibujo, acá entre los que están de pronto viendo. ¿Algunos de ustedes reconoce de dónde viene el dibujo? De pronto Yo no. Jesús, ¿no? No, ni idea. Bueno, entonces viene de Sin City. Si de pronto viene la película, él es Hartigan. Y hay una parte en el cómic donde Hartigan sufre un ataque al corazón. Entonces, lo genial de narrar gráficamente, a diferencia del cine, si ustedes ven la película y la contrastan, perdón, con el cómic, en el cómic Hartigan va a salvar a Nancy Callahan y tiene un ataque al corazón. Entonces aquí vemos la gráfica, los diálogos característicos
de Sin City, y aquí vemos cómo le da el ataque al corazón. El fondo es oscuro. Y, y lo increíble que hace aquí Frank Miller, que es el dibujante, es ir disminuyendo y llenar el negro y dejar los cuadros blancos, y Hartigan dicen, ahora no, y nos deja una página negra con un diálogo en blanco, pequeñito, que nos muestra gráficamente eh, el paro cardíaco, ¿sí? Mientras tanto, pues Nancy está allá, pero nos vuelve no. Un no en el centro de la página, y en el cómic nos regala una página en negro completamente. O sea, se da el lujo de una página completamente de negro, ¿sí? Y aquí él dice Nancy Callahan, 11 años, y se levanta por Nancy para ir a salvarla, ¿sí? Es uno de los momentos dramáticos del cómic, porque él salva a Nancy. Sí, pues igual tiene muchos momentos dramáticos ese cómic, pero aquí es genial como ahora el fondo es blanco cuando él se levanta, y vemos que él ya se van a salvar a Nancy cuando se recupera. Pero gráficamente hay una relación entre el paro cardíaco, ¿sí? Y cómo se vuelve todo de negro, y está ese. Entonces, digamos que es una de las opciones. Bueno, nosotros tenemos acá también unos libros que nos ayudaron pues a el diseño de cómic y novela gráfica. Bueno, son libros que nos ayudan en el diseño de los personajes, se da en la parte metodológica, que es la narración visual, cómo se hacen las viñetas, cómo se distribuye una página, cómo se configura, la rotulación de los bocadillos, que es un bocadillo, todo el lenguaje de los cómics, que es diseñar con color, cómo se diseñan las cubiertas, aquí tenemos varios. Eh, y pues hay otros manuales. Aquí hay otro que se llama Comics, Manual de Instrucciones, también interesante, de guionistas españoles, dibujantes españoles, que nos hablan mucho de eso. Y otro que es diseño de personajes para novela gráfica, que también nos dan muchos elementos. Bueno, pues no voy a profundizar porque es bastante rápido. Y luego pues tenemos a la novela gráfica del mundo literario. Nosotros tenemos muchas obras, por ejemplo, que se vinculan con el mundo literario. En este caso tenemos aquí, Óscar Pantoja es uno de los guionistas, digamos que más reconocidos acá a nivel colombiano, sobre todo porque tiene una obra prolífica, digo yo, porque ya tiene 6, 7 novelas gráficas de donde él es el guionista, ¿no? Los dibujantes son otros. Es más, uno le pregunta a alguien, Juan Rulfo, ¿de quién es? De Óscar Pantoja a veces, ¿sí? Pero no conocen que dibujó Felipe Camargo, no conocen los dibujantes, por ejemplo. No son famosos acá los dibujantes, en este caso, por ejemplo, el guionista. Es como Alan Moore o Neil Gaiman, también son guionistas, y hay algunos guionistas tan buenos que han sido reconocidos por su trabajo como guionistas, y los dibujantes quedan opacados, como hay dibujantes muy buenos también que son reconocidos por su estilo gráfico. Tenemos a Rulfo, a Gabo también, él hizo Gabo, Memorias de una vida mágica, ahorita también hizo uno de Borges. Tenemos Maus, que también es una de las obras características, y tenemos aquí lo que llamamos la adaptación literaria, que es un género ahí que tenemos en el trabajo. Tenemos a Tarzán de los monos, que es la primera adaptación que se hace, y en esa primera adaptación nosotros podemos ver cómo las primeras adaptaciones históricamente son muy sencillas, son casi ilustraciones que acompañan el texto. Ahí pareciera haber una especie de secuencialidad, pareciera que fueran viñetas, pero los textos son bastante gruesos, y así venían las primeras adaptaciones de, por ejemplo, Tarzán de los monos. Lo primero que se adaptaron fue literatura fantástica, de horror y de aventuras, sobre todo de aventuras. Así llegamos a obras como, por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, que yo le he encontrado muchas adaptaciones. Hay adaptaciones, esta es la de Cooper, tenemos por Robert Crumb, tenemos La Metamorfosis en manga, etcétera, y miramos sobre lo que es una adaptación. Entonces, Will Eisner nos dice, por ejemplo, bueno, aquí hay varias como eh, definiciones del cómic, y hay varios teóricos que se han puesto a pensar qué es el cómic: Scott McCloud, Will Eisner, Luis Gasca, Roman Guber. Roman Guber tiene muchos libros que habla sobre teoría del cómic, no hace cómic, mientras que Will Eisner y Scott McCloud sí tienen producción en la parte de cómic. Y el concepto que nos parece interesante es transcripción intersemiótica. Digamos que Jacobson es uno de los narratólogos y semiólogos que, junto con Genet y Barthes, o Bart,
pues digamos que se han preocupado por este fenómeno y Bakhtin, bueno, Genet, Julia Kristeva también toma de esos conceptos y se han preocupado por ver lo que se llama transtextualidad o los estudios de lo que es la adaptación, pero la adaptación vista desde la traducción y cómo entienden la adaptación como un cambio, en este caso a otro código simbólico. Venimos de los símbolos como el lenguaje literario y nos vamos a las imágenes. Ya tenemos, por ejemplo, como Genet nos hablaba de un término que son los palimpsestos, en donde también nos habla de una transtextualidad y pues si ustedes también ven desde la parte literaria, pues se maneja esa parte. Y Jacobson pues nos trae aquí como tres formas de traducción. Lo trato como una traducción porque hay un paso. Entonces dice, uno puede ser intralingüística, en donde se interpretan los signos de la misma lengua, es decir, como una actualización. Interlingüística, en donde pues lo que hacemos es traducir hacia otra lengua, que es lo que nosotros conocemos generalmente como traducción. Y a lo que le llaman traducción intersemiótica o transmutación porque se transforma. ¿Por qué se tiene que transformar? Porque los signos lingüísticos se pasan, en este caso, a signos no lingüísticos o híbridos como es el lenguaje narratológico. Entonces pasa a lo que es la narración gráfica y ahí en ese paso hay cosas que se ganan, hay cosas que se pierden y pues hay varios teóricos que también están analizando ese fenómeno de la adaptación. Por otro lado, en un libro que es de Costas Constantínides, que trata sobre adaptación, eh, digamos que él nos referencia a Geoffrey Wagner, que reconoce tres tipos de adaptación. Una la llama también, pero esto es para cine, pero se puede utilizar, oímos que se puede utilizar también a la narración gráfica. La transposición, que es la novela se pasa directamente a la pantalla. En el caso del cine, en el caso de la novela gráfica o el cómic, o sea, directamente se cuenta tal cual, o esa es la intención, por ejemplo. Otra que le llama comentario, en donde hay una intencionalidad, entonces hay cosas que se cuentan y hay cosas que no se cuentan también. Entonces hay como un sesgo, pero es un sesgo intencional. Es decir, la persona que la adapta tiene la intención de mostrarlo de otra manera. Entonces ahí es parcial. Y la analogía que dice donde se cambia radicalmente el texto, uno puede, no sé, parodiarlo, no sé, como Shrek, que es una parodia de los cuentos de hadas y todo el cuento. Entonces eso es una cuestión de analogía, se toma de base una obra, pero se crea otra que puede ser incluso completamente diferente. Bien, en esta medida, pues Julio Plaza, finalmente, pues aquí para terminar esta parte como que es la parte académica, nos presenta a nosotros la traducción, que es nuestra propuesta desde ese estudio que hicimos. Digamos que traducir o adaptar es una forma de leer más atenta. Es decir, ¿por qué? Porque en este caso, pues el que traduce tiene que leer, pero de una forma activa y productiva. Es decir, uno lee para interpretar y producir una idea nuevamente, ¿sí? Entonces, aquí él dice que hay ideas de pronto muertas o lectores cansados, obras que han perdido vigencia, pero que al pasarse a otro género o al volverse a traer en otro idioma, a otras culturas, en otros conceptos, vuelven a renovarse, ¿sí? Y que esa es una potencialidad que tiene lo que él llama la traducción intersemiótica o la traducción como tal en el caso de Julio Plaza también. Bien. Ejemplo que yo coloco aquí es Miyamoto Musashi en el libro de los cinco anillos. No sé si ustedes saben, Miyamoto Musashi es un famoso personaje del folclore japonés. Él escribió el libro de los cinco anillos. Luego de, digamos, alguien, como es tan famoso, es como si acá, no sé, de Simón Bolívar alguien hiciera un libro, de una novela. Obviamente las novelas históricas colocan unas cosas y otras no. Entonces, de Miyamoto Musashi hay un libro que escribió Eiji Yoshikawa, que es una novela sobre Miyamoto Musashi. Hay algunas cosas históricas, otras que pues rellena el autor y personas que de pronto son esa licencia del escritor que tiene, ¿sí? La licencia, se me olvida ahorita el nombre de ese fenómeno. Y aquí tenemos el dibujo que ustedes están viendo, es de
Takehiko Inoue hace una obra que la llama Vagabond, que está basada en la misma historia de Miyamoto Musashi. Entonces vemos los tres ejemplos: el contexto histórico, el folclore, cómo pasa a ser una novela escrita, literaria, y luego aquí a narración gráfica, en este caso manga, con la obra Vagabond de Takehiko Inoue, que nos vuelve a traer la historia de Miyamoto Musashi, ¿sí? Con otras cosas, otros contextos. Cada una tiene pues su historia diferente, su contexto diferente. En Latinoamérica tenemos El Eternauta, tenemos Morcinder. eh, no sé si ustedes conozcan El Eternauta y Morcinder. Son dibujados por Alberto Brescia y en otros casos también Solano. Se me olvida ahorita el nombre de Solano. Y pues este es el cómic argentino, es otra beta increíble de producción gráfica, sobre todo a blanco y negro. Ahí podemos encontrar, miren, ustedes pueden ver la calidad de las obras. Este es Mort Cinder, que también pues, y pues Rulfo, una vida gráfica, que esto es de Oscar Pantoja acá, dibujado por Felipe Camargo. También tenemos las memorias de Gabo, que está Felipe Camargo también dibujando, pero está Miguel Bustos, está Tatiana Córdoba, está Julián Arango, y ahí tenemos una obra sobre Gabo, que también son los referentes para esto. Y sobre todo, aquí hay una adaptación muy buena que es de La Vorágine. También Oscar Pantoja, que es el que ustedes ven ahí de Chiverita, y el que está más o menos oscuro es el dibujante. Se me olvidó ahorita el nombre del dibujante. Y pues es una adaptación, pues ustedes conocen La Vorágine, de José Eustaquio Rivera. Y pues los dibujos son de José Luis Jiménez. Entonces aquí nos traen aquí como una interpretación. Tenemos los 11 también, narraciones no literarias. Los 11 nos trae esa cuestión del Palacio de Justicia y nos la recrea aquí con ratones, y también digamos que en el caso colombiano, Mouse tenemos, B de Vendetta, Watchmen, ya hemos hablado varios de esos, aquí los tenemos. Y pues nuestro referente también a la forma de hacer adaptación es Sin City, ya vamos a ver la obra de la Santa. Entonces ustedes, Sin City fue como el referente gráfico porque nosotros trabajamos el blanco y negro y el color. Entonces podemos ver cómo el color invitado en el blanco y negro es brutal en las obras de Frank Miller. Ahí podemos ver la potencialidad que tiene, y pues nosotros decidimos tomar eso a la hora de hacer la adaptación gráfica. Bueno, espero que pues traté de ser un poco más breve en esta parte. Creo que Luis ya está por acá. ¿Sí está ahí, Luis? ¿Lucho? Buenas noches, sí señor, ya estoy por aquí, qué pena la demora. Listo. Bueno, no, Una tranquilo. preguntita, es que no sé qué es piche y estoy viendo la sola letra, no sé, antes estaba viendo que estaba compartiendo pantalla, pero Pantalla. no sé. Ah, juepucha. Eh, De mm, pronto lo voy a fijar. De ¿Cómo? pronto le pongo esa campanita de fijar. Ah, de Ok, pronto sí, le dio sí. en lo de fijar. Exacto, sí, sí, sí. Entonces tienes que darle ahí para que no fije y ve la Listo, presentación, Luis. ¿Listo? listo, ya estoy viendo la pantalla. Una pregunta, ¿vas a seguir compartiendo pantalla o empezamos a charlar Sí. de la No, pues santa? voy a colocar las imágenes, Luis, porque ya aquí comienza lo de adaptación. Entonces yo ya termino esa parte. Pues digamos que para hacer la introducción, Luis es el graficador. Eh, Digamos Como que el fue un encargado trabajo, de la parte sí, un creativa. trabajo mancomunado, pero los dibujos son completamente de Luis. Fue un trabajo pues mancomunado, pues Luis me presentaba algunas cosas y todo, pero pues los dibujos son por parte de él, y pues ya viene como la parte ya creativa. Entonces, pues Luis, si quiere yo voy pasando las imágenes que son como sobre la obra. ¿Le parece, Luis? Listo, entonces, bueno, Listo. ya que Julián explicó un poco la parte teórica de lo que es el lenguaje gráfico, pues el trabajo entre los dos fue que él compartíamos, él me iba instruyendo en la parte de lo que descubría en cuanto a teoría, y yo buscaba cómo aplicarlo a la obra. Entonces, primero, cuando iniciamos este proyecto de narración gráfica, en vez de lanzarnos a crear algo totalmente nuevo, decimos como que primero entender el lenguaje como tal. Y decidimos tomar una historia que sea reconocida en la literatura y ver cómo la pasábamos al nuevo lenguaje gráfico.
Entonces decidimos escoger primero al escritor, a Gabriel García Márquez, que era como ícono de la literatura colombiana y un autor que, digamos que se podía reconocer fácilmente en cuanto a los lectores. Podíamos llegar a un público más amplio por medio de este autor. Y seleccionar una de las novelas era algo un tanto dispendioso, entonces decidimos primero nos íbamos a lanzar por los 12 cuentos, o sea, teníamos como esa meta onírica de hacer los 12 cuentos peregrinos en un lenguaje gráfico, y ya cuando sobre la marcha, sobre la práctica, el proceso de creación, nos dimos cuenta que es algo dispendioso y que no nos daba para, digamos, para la carrera, para nuestro proyecto de grado, entonces decidimos lanzarnos por un solo cuento. Y es ahí donde empezamos pues a leer de una manera muy atenta lo que era el cuento La Santa. Entonces ahí hay unas versiones de lo que era pues las ediciones de los libros. Nosotros nos fuimos por el de Oveja Negra, que es el más popular, más conocido. Y cuando iniciamos este proceso de investigación del cuento La Santa, nos encontramos de que antes de ser cuento, era una película que se llamaba Milagro en Roma. El guión fue escrito por Gabriel García Márquez. Entonces, esto a la hora de graficar y ponerle como imagen al personaje, pues realmente fue de gran ayuda, porque la imagen del protagonista en esa película era Frank Ramírez. Entonces nosotros optamos por conservar como una apariencia muy cercana a este personaje, ya que casaba perfectamente. Igualmente la película nos ayudó a retratar un poco de la ciudad de Roma de esa época. Pues para los que no conocen un poco la historia de la Santa, una breve sinopsis es este personaje principal que se llama Margarito Duarte, desentierra a su hija, y pues luego de 12 años de estar enterrada su hija, nota que está incorrupta. Entonces, en esas épocas se creía que la incorrupción era un síntoma de santidad, y por eso decide emprender un viaje él mismo con su niña, con el cuerpo de su hija incorrupta, a Roma a hacer las gestiones de la canonización. Sin embargo, se encuentra con que no es tan sencillo como él esperaba. Entonces, para recrear esta historia gráficamente, Gabriel García Márquez nos cuenta una serie de peripecias en la ciudad de Roma, en las cuales nosotros pues, tuvimos que hacer una investigación gráfica. Algo de lo que yo me encontré, Julián puede devolver un poquito la imagen, que me gustaría hablar de esa niña, de esa foto específicamente, porque haciendo la investigación gráfica me encontré con la historia de esa niña, de Rosalía Lombardo, la Bella Durmiente, que es una niña de 3 años que falleció alrededor de 1930, y el embalsamador Salafia hizo un excelente trabajo con ese cuerpo, cosa que hasta hoy en día esa niña permanece así, tal cual la ven en esa fotografía. Y eso me hizo a pensar, ya que el mismo Gabriel García Márquez nos habla de una cripta de los capuchinos donde se alojan cuerpos incorruptos, que va a ser la siguiente imagen. Ahí están los cuerpos incorruptos. Eso es un museo donde está ese personaje de Rosalía Lombardo, y lo describe Gabriel García Márquez en su cuento. Entonces esto también nos da luces de lo que es este lugar como referente para el autor, y obviamente pues tenía que ser referente para nosotros visualmente para la novela gráfica. Entonces empiezo a buscar fotografías y todo esto para nutrirme, para hacer, digamos, como los espacios. Es, digamos, una parte del proceso inicial fue consultar todos los lugares de Roma
en los que transcurría Margarito. Igualmente, pues también tengo que hacer una investigación sobre la simbología, ya que Gabriel García Márquez ambienta pues todo este contexto eclesiástico y lo que es la muerte, en cuestión la muerte vista desde la iglesia, desde la santidad. Entonces, Gabriel García Márquez empieza como a describir para dar temporalidad a su historia, empieza a describir siempre las situaciones de paso como con ciertos papas, nos da como una cronología, primero creo que fue Pío, no me recuerdo el número exactamente, creo que fue Pío 12, si no estoy mal. Luego Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, llega hasta Juan Pablo I. Entonces, pues obviamente para darle imagen a esta cronología del papado en la obra, pues tengo que consultar los rostros de los papas, y algo que también me parece muy interesante es que él siempre los menciona cuando son electos y cuando van muriendo. Entonces yo consultaba también imágenes de lo que es la muerte para un papa, y no dista mucho, o sea, es un cuerpo que se nota que está muerto, a pesar de que es como lo más, la santidad en la tierra según la Iglesia Católica. Y Gabriel García Márquez también hace un paralelo, o aproveché para intentar hacer un paralelo con el cuerpo, digamos, de la niña, que también está muerto, pero a la vez parece que estuviera vivo, según las palabras del cuento. Bueno, aquí vemos imágenes de lo que es el Trastevere y el zoológico de Roma, donde también Gabriel García Márquez nos cuenta una anécdota con un león. En la pensión donde vivía Margarito existía un tenor que cuando cantaba el do de pecho le respondía un león del zoológico. Aquí vemos imágenes de la Escuela de Cinematografía, el cuento, un momento para hablar del Instituto de Cinematografía de Roma, que la anécdota de esta historia, o se inspira la historia, es en un viaje que realiza Gabriel García Márquez, primero a la Unión Soviética a cubrir una nota cuando trabajaba en El Espectador, y cuando termina su trabajo, él, en vez de regresarse directamente para Colombia, él empieza a realizar como un periplo por Europa, y una de sus paradas fue en Italia, y allí aprovecha para entrar a estudiar cine en el Instituto de Cinematografía de Roma. Entonces, todas estas experiencias que se nutre Gabriel García Márquez para hacer este cuento fue precisamente en su época de estudiante en 1958, si no estoy mal, cuando pues dura como precisamente un peregrino, como un extranjero en la ciudad de Roma. Bueno, ahí estamos viendo todo lo que es el banco de imágenes de lo que me sirvió para crear los ambientes. Vamos pasando. El Trastevere romano. Bueno, ahí hice una de mis primeras ilustraciones en lo que era novela gráfica, para ensayar lo que era el claroscuro, más o menos definir cómo quería que se viera la obra. Entonces, recuerdan que al principio les conté que la meta era hacer como el libro de los 12 cuentos peregrinos, entonces empecé a hacer como la prueba de los bocetos de las portadas. Sin embargo, pues muchos se quedaron en solo eso, en solo las portadas. Entonces ahí está, por ejemplo, Las luces como el agua, que es otro cuento que teníamos pensado con Julián. Esa es como es una pequeña historia que realicé basado en un artículo de Gabriel García Márquez que se llama Desde París con Amor, donde cuenta cómo, caminando por el puente de Saint-Michel en la época en que quedó prácticamente sin empleo porque Gustavo Rojas Pinilla había cerrado El Espectador, se encuentra con él mismo en una situación de desesperación, en un puente nublado. Entonces esa imagen me pareció algo como para intentar graficarla. Y aquí empieza lo que es el trabajo de la Santa. Esa fue la primera portada que hicimos,
ahí pueden ver cómo introdujimos el color invitado y cómo esto cambia y cómo adquiere significado, un significado diferente a la imagen, tanto sin el color como en el color. Aquí entonces estamos viendo cómo se podía estudiar la portada, el título. Entonces son diferentes formas de cómo se resignifica una simple imagen. Y aquí llegamos a la portada. La anterior es la portada que queda en la novela gráfica. ¿Listo? Aquí como es el estudio de personaje, como dijimos, nosotros nos basamos mucho en el rostro de Fran Ramírez de la película Milagro en Roma para crear pues el aspecto de Margarito. Ahí hay ya son bocetos, ahí pueden ver como en ese callejón empiezo a aplicar las fotografías del Trastevere, la composición de página, de viñeta. Una forma en la que a mí me gusta trabajar es trabajar doble página. Entonces ahí pueden ver que en un lado estoy graficando el boceto de la página, el otro pues en ese momento todavía no estaba listo. Eso me da pues facilidad para crear imágenes como esa, imágenes donde la viñeta atraviesa dos páginas, se crea una nueva forma de narrar, romper como con lo convencional de cuadritos perfectamente cuadrados en la página. Ver en ese momento, pues charlando con Julián, era el que me motivaba como a buscar nuevas formas de romper con la convencionalidad y hacer una narración gráfica, cosa que no canse al lector. Entonces, todo mi proceso consistía en hacer dibujo rápido primero. Grafiqué la novela prácticamente primero de esa forma. Uno de los métodos es hacer un guión literario primero, pero pues no me acoplé a esa forma. Me parecía mucho más cómodo tratar de graficar de una manera más rápida los dibujos, introducir el texto, dónde podría ir el posible texto, hasta llegar, digamos, a ese estudio. Luego de toda esta graficación de imágenes así sencillas, pasaba a lo que era un entintado más detallado. Entonces ahí. Ok, ahí en estas me gustaría también aclarar unas cosas y es que uno busca maneras para narrar nuevos símbolos, nuevos índices, nuevas convenciones. Y algo que nos gustó experimentar mucho es como el periódico, eh, la imagen que aporta un diario, que es muy importante tanto como para narrar eventos y crearlo como una convención de tiempo. Entonces por eso son imágenes así de titulares que nos dieran como la impresión de periódicos para narrar acontecimientos y sobre todo, por lo menos lo que yo lo quería usar, es cómo pasa el tiempo y cómo da la sensación de alargar el tiempo gráficamente por medio del periódico. Bueno, más adelante podríamos ver, no sé si tengamos imágenes o podríamos ver imágenes eh, por ejemplo, vemos a Margarito, que es el personaje principal, y de fondo, pues quería dejar implícito que el fondo fueran diarios con diferentes fechas. Entonces, fechas que incluso tenían años de distancia. Igualmente como el personaje se va perdiendo en una espiral de periódicos. Fueron imágenes igualmente sugeridas por Julián, que ya conocía toda esta teoría de la narración gráfica. Ok, bueno. Bueno, aquí también puedes retroceder un poco, Julián. Sí, sí, es que no me había dado cuenta que tenía tantos bocetos en la presentación. Sí, es que, ¿Ahí? bueno, por ejemplo, sí,
un poquito más atrás, que creo que habían unas imágenes exactamente que ahí, pues si se acordarán de los espacios como fue eh, las criptas de los capuchinos, de los incorruptos, entonces ahí se puede apreciar un poco lo que fue la transformación de esas fotografías a dibujos. Entonces podemos continuar. Todo esto se colocó como todos estos bocetos, pero bueno, aquí ya me da pie como para mencionar una anécdota, pues el cuento tiene 25 páginas y como nuestra intención era adaptarlo tal cual, cuando se traducen 25 páginas escritas a imagen salieron más o menos un alrededor de 85 páginas. Ujú, Entonces, sí. por eso el por qué son tantos dibujos y también pues algo que descubrimos es que muchas de las adaptaciones de novelas suelen concentrarse en puntos estratégicos de la historia para que no pierda su esencia, porque nosotros, o sea, nomás con un cuento prácticamente nos salió una novela gráfica, que ya es un Ujú, término más, digamos que ya tiene otras implicaciones entre cuento y sí. novela, por decirlo así. Aquí de pronto pues meto un poquito la cuchara porque esa fue otra ganancia. O sea, nosotros aprendimos haciendo porque nunca, pues ni Luis Carlos ni yo habíamos hecho nada pues así completo. Entonces Luis en un momento decidió, porque las imágenes se veían como vacías en el fondo, entonces nosotros encontramos o Luis encontró esta técnica que es el como rellenar con tramas, eso se llama cross-hatching o el entramado, que es muy de como el grabado, pero es una cuestión que aparece bastante y pues no solamente es una cuestión, no se convirtió en una solamente decorativo, sino un toque que tiene Un la lenguaje, obra, o un sea, lenguaje, sí. también con detenimiento, si ven, hay tramas que se repiten constantemente en determinadas partes. El sombrero de Margarito en la cinta negra tiene una trama específica, la madera tiene una trama específica, el ataúd en ciertas situaciones tiene tramas específicas. Fue una sugerencia visual de un Ujú. profesor de cómo podemos volver personajes, incluso cosas que no están animadas o que no podemos, las volvemos índice y personaje. Entonces visualmente empiezan a contarnos cosas. Mm. Aquí se ve cómo se ve digamos, el proceso de entintado. Ahí está el periódico, lo que decía Luis de fondo, cómo se rompe y ahí el periódico está como flotando en una no viñeta y están las viñetas ahí alrededor. Y eso también se puede ver en la obra y es una cuestión interesante gráficamente. Que hay una página en Entonces, proceso, ya más terminada, sí. Ah, bueno, Luis ahí nos puede comentar ahí de ahí cómo se viste Margarito, ¿no? bueno, eso sí es una viñeta. Bueno, ahí podemos ver, es una secuencia La completamente secuencia, sí. de cómo primero entro con la viñeta horizontal. En la segunda viñeta, que también es horizontal, da la sensación de que es una viñeta que atraviesa también la hoja, pero como cada fotografía, cada retrato se convierte en una pequeña viñeta que nos empieza a dar pistas de la vida de Margarito y también están en un orden secuencial. Primero está un Mm. matrimonio, después el retrato de una mujer, después un hombre con una niña en las rodillas, en las piernas, y una niña que acaba de hacer su primera comunión. Y Ajá. después rompo esa secuencia con un hombre mirando el retrato y luego pues vistiéndose, anudándose la corbata, que es algo Sí. característico de este personaje, su corbata de color púrpura, y colocándose su sombrero, que son como los artículos que yo definía que eran los que iban a representar a Margarito, más que el personaje o el rostro, como si también la vestimenta nos puede Definir un com- personaje. definir un personaje. Gracias. Sí, y también está lo que nos hablaba Luis de los periódicos, o sea, los periódicos aquí narran también. Entonces, por ejemplo, en vez de contarlo de que nosotros, bueno, ¿cómo le decimos al lector que trasladar a un cementerio? Y está la página y Margarito lleva el periódico donde claramente se ve que trasladan un cementerio.
Bueno, Entonces hay muchas formas ahí de que hablo, narrar, ¿sí? ahí ya que tocó el tema, actualmente estoy en una maestría de escritura creativa y una de mis últimas reflexiones respecto a la creación es cómo el lenguaje literario en palabras hace uso de una voz narrativa, un narrador omnisciente, un narrador personaje, para irnos relatando los hechos. En cambio, con la novela gráfica, con el lenguaje gráfico, eh, en lo personal busco cómo hacer, no usar la voz narrativa, sino más bien que la imagen vuelva testigo al personaje. Entonces, en esa época era muy complicado. Por ejemplo, esa anécdota de cómo nos cuenta Gabriel García Márquez hace uso de las palabras para decirnos sencillamente, bueno, hace 6 meses Margarito, mediante este proceso, se traslada a un cementerio y Margarito tiene que ir a desenterrar sus muertos. Entonces eso es fácil, pues fácil no, pero sí es como que un lenguaje decirlo en palabras, pero a la hora de transmitirlo en imagen yo no puedo usar esas mismas palabras, entonces yo tengo que definir un objeto, una imagen que me dé a entender Exacto. ese traslado del cementerio. Pues yo recurrí al periódico, un periódico que nos da la noticia, se traslada a este cementerio. Y digamos que no solo los periódicos, sino, o sea, todo tiene que tener un referente porque digamos que hablar gráficamente requiere que la persona entienda que la imagen que está ahí es eso. Entonces, por ejemplo, acá está una tumba y pues cuando uno ve la cripta, eso no se puede dibujar de cualquier manera, pues hay una letra y hay una cuestión para que se entienda que si es como una cripta hay que buscar la tipografía, hay que Como una buscar piedra. pues todos esos Exacto, elementos, sí. el grabado, o sea, las tumbas suelen tener grabados o imágenes, Ujú. todo esto entonces tiene que dar un aspecto de, ok, entonces, y todas estas convenciones tienen que hablar por sí solas, o sea, en ningún momento, Julián me comentaba de cómics que él había leído donde mostraba una imagen y mostraba en un pequeño cuadro la narración de esa misma imagen y decía, pues es que se pierde o la, el valor narrativo de la imagen y empieza a ser más un complemento del texto. Entonces, esto no puede pasar en la narración gráfica. La imagen tiene que ser un lenguaje. Aquí está otra imagen que es el comienzo de digamos, cuando uno la ve en físico, el comienzo antes de comenzar la historia, sí es así, Sí, esta es una imagen sí, con la que abro la historia y con la que la con la cierro que se también. abre, sí, y se cierra, que es Entonces, como la primera frase que con la que comienza el cuento es esta: 22 años después volví a ver a Margarito. uh-huh. Entonces Está la... bueno, el Mm, objetivo también de esta página es una doble página. Es mostrar precisamente cómo es el paso del lenguaje escrito al gráfico. Entonces inicio con la primera línea del cuento y las viñetas que están encima van como que incrementando lo que se está escribiendo en la máquina de escribir hasta que la misma letra se convierte en una composición de páginas y de imágenes que van a estar presentes en la novela gráfica. Entonces se puede ver la secuencialidad y esta es la imagen con la que cierra. ¿Por qué cerrar de esta manera? A mí se me hace que la última frase del cuento tiene un impacto muy grande, pues es como es donde resalta la genialidad de Gabriel García Márquez, porque la frase tiene un ritmo, tiene una sonoridad, o sea, está compuesta de manera que yo preferí no alterarla. Entonces la coloco tal cual en una máquina de escribir, en una página, y en la otra página cierra Margarito Duarte, pues ya anciano de espaldas. Entonces como un lenguaje, una proporción entre lo que es el cuento y lo que es la novela gráfica.
Y aquí empiezan pues ya lo que son las imágenes, digamos, cuando estábamos insertando el So- texto, so- algo so- que so- nos... son bocetos diferentes de composición, como pruebas. Entonces, esta es una. No sé si ustedes alcanzan a ver acá. Entonces, aquí ya comenzamos. Pues esto se hizo, este es como un ejemplo de lo que se hizo más o menos con todas las páginas, aunque al final, pues por los tiempos, no pudimos ser como tan estrictos. Pero si al principio no, venga, esto se ve así, quitémosle esto. Entonces ahora se puede contar de esta manera. Miren ustedes la diferencia de quitarle nomás el cuadrado a Margarito. Y cambiar Eso los ya, personajes, porque es y que cambiar los si personajes, vemos sí. el primer personaje era como Margarito y nos daba, digamos, como una sola tonalidad, un solo personaje siendo el centro de atención, un lenguaje que secuencialmente se podría entender de una manera totalmente distinta, Ujú. y cómo al cambiar el personaje nos da otra historia visual y Sí, nos equilibra la página. sí. Igualmente eliminar la viñeta y dejar la última viñeta eh, libre, entonces nos da como que cierta ruptura, como sensación de libertad más bien al leer la Ujú. página. Algo que quería también contar sobre experiencia de este proceso de creación es que nosotros hicimos primero todos los dibujos y Ah, sí, después se decidimos nota. insertar a la fuerza como que los globos y ok, eso no se debía hacer, Sí, sino aquí la sí. Fue muy experiencia. complicado lo que llaman el lettering, que es hacer como los diálogos, porque cuando lo fuimos a hacer, pues fue muy complicado porque no habíamos dejado el espacio. Entonces, no sé si notan ustedes ahí que, y es un proceso complicado, o sea, mantener el tipo de letra, manejar el software, bueno, eso pues también fue como un reto. Y aquí pues tenemos varias pruebas. Ya aquí Ujú. son imágenes de cómo quedó al final. Esto es como la contraportada. No, las No sé tapas, lo que se llaman las las tapas, tapas, o sea, exacto, lo que va como las detrás tapas de la portada de la y portada, antes sí. de la primera página. Ujú. Entonces, pues nosotros decidimos como que si vamos a jugar a hacer una edición, pues hay que jugar a hacerlo bien. Ujú. Y decidimos aprovechar todo lo que nos podía aportar la imagen. Y Ajá. decidimos, pues, si vamos a saludar al lector, saludámoslo con esta imagen que es como Gabriel García Márquez con su Con su máquina máquina de de escribir. escribir. Ujú. Que si ustedes ven ahí el guiño al personaje también, o sea, hay un parecido, no sé, no, a mí me pareció entre el mismo personaje y Margarito, aunque también está el personaje que cuenta como que el narrador fuera el mismo Gabriel García Márquez también. Ujú. Hay muchos como parecidos ahí. Como guiños, el mismo libro, o sea, puede poner Ah, la sí. página anterior. También quise hacer ese guiño. Si ven el libro que está leyendo el escritor, el primer personaje, es Ahí está. precisamente los 12 cuentos peregrinos de la edición Oveja Negra en la que nos basamos para hacer esta novela gráfica. Entonces son como esos guiños, como esas libertades que yo como autor gráfico me permito para crear una obra que está basada en los 12 cuentos peregrinos, la santa de los 12 cuentos, pero al fin y al cabo también yo como autor intervengo. Estas son Ujú. un ejemplo de las páginas que hablaba Julián, en las cuales tomamos a Frank Miller como referente, ya que nos vamos a la silueta y a los colores invitados. Y esto tiene un significado, y es la ruptura temporal. Estas imágenes suelen aparecer en la historia, más cuando hay una ruptura, cuando el personaje recuerda algo, cuando se van al pasado. Ahí estamos, vemos que los dos personajes se encuentran en una cafetería y pasa esta imagen que es donde se van a recordar Ujú. pues su vida Aquí en la prisión de Roma. Aquí, pues hay dos opciones, dos hay pruebas que hicimos. tres. O ¿Tres? sea, hicimos muchas, pero miren ustedes que cambia la altura de la Ah, corbata. No sé si se dan cuenta ahí el cambio. El color el, de del las ataúd, de líneas las del líneas ataúd. del ataúd, para ver si servía mucho mejor. Y aquí hicimos un negativo para ver si funcionaba mejor. Ujú. Entonces, es toda esa experimentación que uno hace y hay veces que, o sea, uno tiene que hacer elecciones. Y dice, esto me gustó más y se queda. De pronto algunas personas dirán, no, pero me hubiera parecido mejor esta otra, pero pues uno tiene que tomar en ese caso decisiones y eso es lo que va quedando al final y uno va sedimentando todas las opciones que uno trae. Aquí creo que ya son solamente aquí en adelante, Luis, las imágenes de la obra, pero sin diálogos.
Sin diálogo, sí. Como contábamos, primero hicimos todas las imágenes y después insertamos como la fuerza a los globos. Y bueno, eso nos quedó de experiencia, ahora aprendimos y cada que hablamos sobre el tema recalcamos en eso de que los globos son una parte importante de la composición. Entonces, Ah, siempre bueno, que... aquí hay un ejemplo de composición, mire. Ok, sí, digamos que en ese ejemplo yo me estaba yendo como por la composición tradicional de la viñeta cuadriculada, compuesta de una forma muy rectangular en la página. Y bueno, después de leer esa página, Julián fue uno de los que me dijo, no, hay que romper porque ya estamos muy cansados de ser cuadriculados. Entonces, podemos ver la anterior. Bueno, esa es como quedó cuadriculado, pero en esa, por ejemplo, que creo que fue la que quedó, vemos que el periódico No, es creo que la el... que quedó viene después, espere. Aquí, a esa parte me encantó como... Esa fue Exactamente, la que entonces quedó. vemos que el periódico primero se rompe la viñeta eh, y la última que queda como en negativo, que también es una ruptura de tiempo, también queda como libre sin viñeta. Me disculpan un momento, es que tengo una llamada y ya me están insistiendo un poco, entonces, Si no nos dimos cuenta. Hágale, sí. Luis, yo continúo acá. Bueno, ya ahorita me uno, por favor. Listo. Bien. Entonces, pues como decía Luis, aquí hay varias opciones. Creo que al final quedó esta de que se viera eh, rompiendo ahí el fondo el periódico. Incluso yo le decía a Luis que podría haberse roto hasta llegar hasta la otra página. Pero también uno de los cambios que se hizo fue que la silueta, miren ustedes cómo, digamos, viene de la silueta y pues no, que fuera encima no nos gustaba porque no se veía el ataúd. Aquí se ve que está sacando un ataúd. Esa fue la que no quedó porque pues arriba se ve horrible, eso roto ahí dentro de un cuadrado y abajo se ve muy pequeñito y no es tan impactante como tener aquí a Margarito sacando el ataúd por encima, ¿sí? Entonces eso hace parte del aprendizaje gráfico que pues se iba haciendo. Aquí tenemos otra imagen súper, digamos, muy impactante, que es cuando Margarito descubre, mejor dicho, él se tiene que trasladar al cementerio y encuentra que el cuerpo de su hija está incorrupto. Primero saca el cuerpo de su esposa del cementerio y luego pues vemos desde adentro. Aquí quisimos colocar la cuestión desde adentro, como desde adentro se ve que rompe la cripta Margarito y pues cómo va encontrando. Aquí son como pruebas de cómo se veían los pies. Entonces, bueno, las imágenes eran como raras, entonces ahí mejoramos la imagen, cómo las personas se acercaban como para ver el asombro, ¿sí? Frente al milagro, porque es un milagro, por eso la película se llamaba Un milagro en Roma, y el cuento, pues los que nos habla es de eso, de cómo ese realismo mágico que nos ha traído Gabriel García Márquez. Aquí vemos cómo el cuerpo de su hija no está descompuesto, y él pues se tiene que ir y se lleva su ataúd y todo allá a Roma para lograr la santificación de su hija. Es como el Vía Crucis que lleva aquí. Aquí vemos como, digamos, algunas pruebas de personas mirándolas en unas viñetas. Después decimos que no, que se quedaba en una viñeta sola para que el lector viera el cuerpo completo, incorrupto. Decimos tener varias versiones también. Creo que hay varias versiones con las flores, sin las flores, con otros elementos. Aquí como ve el cuerpo de su hija, no sé si se dan cuenta de que no parece que estuviera o que fuera un cadáver. Entonces aquí tenemos varias opciones. Él llevándolo pues para que la miraran allá. Aquí, como les decíamos nosotros, el referente tipo Frank Miller, que está el fondo negro completamente. ¿Ya llegó Luis? Sí, ya llegué. Bueno, Hágale, hágale. aprovecho para hablar de esta viñeta, lo que es la simbología. Vemos en la primera página lo que son símbolos de la Iglesia Católica para dar un ambiente de contextualización al lector. Entonces vemos la cruz del cristianismo, el catolicismo, el escudo de un papa que nos da a entender el, el contexto del Vaticano, y
en la última viñeta de la primera parte me fui por la Virgen de Chiquinquirá, cosa que relacionara la historia con la santidad o lo eclesiástico desde Colombia. Y algo, bueno, déjenme un poquito terminar ahí. Otras dos cositas que quería recalcar aquí es que tanto la segunda viñeta que está vista desde arriba y la primera viñeta de la siguiente página que está encuadrando más a la niña que a los rostros de las dos personas que hablan, es cómo nos da el lenguaje gráfico para jugar con lo que son los encuadres. También la última viñeta, Margarito en primer plano y la niña de fondo. Es como buscar también distintos puntos de vista, distintos focos desde donde contar la misma escena. Es la misma escena siempre, solo que para no aburrir al lector y mostrarles solo una imagen con una cantidad de texto, pues decidimos cortar la escena en distintos puntos de vista que nos da como ese dinamismo para contar la historia y Ajá. no aburrirnos. Y se nota cómo le está dando, por ejemplo, la espalda primero y cómo se gira. O sea, también digamos que hace parte de como que el lector entienda todos esos códigos, ¿no? Esta imagen de fondo fue más o menos medio calcada de una fotografía, ¿sí? Ok, sí, ahí me da pie para decir que pues calcar imágenes no es, digamos, algo totalmente erróneo, que se suele decir que un buen dibujante nunca calca, pero hay momentos en los que calcar puede ayudar a ahorrar trabajo e incluso también pues dar cierta comodidad y aprovechar lo que una fotografía puede darnos como imagen Como referente. referente y lo que la misma fotografía tiene, sus mismos códigos. Llevamos otra parte de la historia. Lo que nos decía Luis de los... De la muerte, o sea, aquí sí, quería de los también, papas. era como abordar también la muerte de un papa, era como uno de mis objetivos en la novela gráfica, mostrar la muerte tanto de una persona común que lleva el cuerpo incorrupto de su hija, y como esta extravagancia que se muestra mucho a la muerte de una persona que tiene las mismas condiciones, pero simplemente por creerla más cercana a la santidad, se le condecora con eso. Y pues seguido a la muerte de un papa siempre viene la elección de otro. Entonces es también algo que me hacía reflexionar a la hora que yo quería mostrar en la novela, es ver que los papas son, digamos, pasajeros, y este personaje se mantiene a lo largo del tiempo, o sea, como que es permanente Margarito Duarte en su constante lucha para canonizar a su propia hija. Entonces Aquí ahí hay dos versiones, sí, exactamente, ahí se la puede notar, unas con líneas. con Aquí líneas es lo que usted decía de los... Aquí se ve mucho mejor la recreación de de la de los cripta de capuchinos, la cripta, sí. entonces ahí pueden ver cómo paso la fotografía de imagen, e incluso también aquí hago la referencia directa, cosa que no está en el libro, pero yo también la quise hacer como Gráficamente. más evidente, gráficamente y evidente, la referencia a Rosalía Lombardo. Entonces Margarito visita La, directamente el féretro de Rosalía Lombardo, la niña, e incluso mm, llega a compararla con su propia hija. sí. Además que Margarito lleva siempre el ataúd, eso por ejemplo me parecía interesante, o sea, para donde fuera iba con su ataúd en la mano. Entonces, esta es la página que habíamos visto en Ujú. bocetos de los periódicos. Aquí podemos ver, pues la gracia de esas páginas era precisamente que se viera más que todo las fechas y dar una alusión al paso del tiempo. Es como una historia que hay dentro del mismo cuento. Ujú.
Una historia donde Gabriel García Márquez nos cuenta cómo los dos personajes que son amigos de Margarito Duarte, un tenor y el mismo escritor, el mismo Gabriel García Márquez, le deciden contratar una prostituta ya que lo La veían muy chica. solo. Y pues Margarito una pregunta curiosa de la misma chica le pregunta qué es eso que se tiene Margarito y es el féretro de la niña. Entonces Margarito, sin decir una sola palabra, lo único que hace es abrir la caja y cuando la mujer ve a esta niña metida entre esa caja se asusta y sale corriendo y se encuentra el ama de llaves de la pensión donde vivía. Entonces aquí con esta página trato de narrar visualmente lo que es una pequeña historia que da esa misma ama de llaves al escritor. Entonces utilizo al personaje principal que cuenta más o menos fusionado con el fondo negro, que es donde se cuadran las imágenes de lo que va contando. Y es que cuenta que años atrás en esa misma pensión durante la guerra, entonces primera viñeta utilizo las banderas de los Nazi, ejércitos. sí. En la segunda viñeta, entonces, un oficial con su pareja se quedaron en esa pensión y pues el oficial apuñala a su compañera y desde entonces su espíritu ronda por la casa desnuda. Entonces ella dice que la acaba de ver precisamente hace unos momentos. Y era la chica que le habían contratado, sí. Entonces, y ahí rompe, esa secuencia, podría ponerla otra vez, por favor. Sí. Entonces, y eso es esa viñeta cuadrada en fondo blanco, con el escritor riéndose, rompe esa historia. Entonces, se Sí. regresa otra vez a la realidad, al tiempo de nuestro cuento. Sí, el cuento también tiene varios saltos, pero nos dimos cuenta que los lectores los entendían muy bien, entonces la historia Sí, estaba... por eso también hacer como énfasis también en que siempre que se cuenta una historia o que se cuenta un recuerdo tenía que haber algún tipo de ruptura. También el uso de, por ejemplo, las doble páginas también cuentan como un tipo de de énfasis. evento principal o énfasis en la historia. Igualmente las viñetas que son muy grandes. Bueno, yo creo que ya hemos hablado como más de lo debido. Y ahí Ok, ya vienen las sí. páginas finales, sí, sí, porque si no se nos extiende mucho. Hay mucho que decir, pero el proceso fue, Pero pues, bueno, como ustedes pueden ver, fueron como 8 meses aquí. eh, siempre fue como O un año de más. trabajo, entonces, Sí, claro. Uf. desde el principio hasta el final, y pues como nosotros no teníamos experiencia en lo que es hacer una novela gráfica, sino que nosotros empezamos, fue como con las uñas, Julián a investigar desde cero y yo prácticamente coger las hojas en blanco y leer frase por frase de la santa y ver cómo se podía transformar eso en imagen. Entonces siempre fue pues un proceso largo y un proceso que nos tocó en ensayo y error. Entonces por eso fue Sí. que salieron muchísimas imágenes y muchísimas experiencias para contar. Ajá. Al final, pues cierra con la misma escena con la que abre la historia, que es. eh, El escritor mucho tiempo después Ujú. intenta buscar algo de su pasado, pero no encuentra absolutamente nada, solamente ve al león y el único con el que se encuentra es precisamente con Margarito. Entonces volvemos a nuestro punto inicial, al primer momento, el primer tiempo del cuento, que es el escritor ya muchos años después, 22 años después, volvió a encontrar a Margarito Duarte y hacen una pequeña reflexión de, bueno, y todo este tiempo pasó, Margarito ya está muy anciano y el escritor le hace como una pregunta, ¿y cuánto tiempo más va a estar así? Y, y Margarito Duarte pues se coloca el sombrero y dice como que el tiempo que requiera. Y Y ahí pues termina. abandona. Esa es la contraportada, ¿no? Sí, Que es la mano y el ataúd. Bueno, y ahí pues ahí terminaría pues como lo que les trajimos a ustedes. No sé si fue muy extenso, qué pena que
nos alargáramos tanto. Casi hora y media. Pues no sé si tienen algunas preguntas, dudas, inquietudes, si habían visto el trabajo, etcétera.